Dios les bendiga, queridos hermanos. Bienvenidos a todos los que se han conectado. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 13. Este versículo, que es parte, ¿cierto?, de lo que comúnmente llamamos los 10 mandamientos, es uno de los versículos más breves de la Biblia. Y por su brevedad, ¿cierto? Creo que varias versiones dicen lo mismo, usan las mismas palabras sin haber mayor variación, y muchas de ellas concluyen en que lo que dice este versículo es: no matarás. Así de sencillo es lo que dice este versículo. Pero este no matarás, como toda la escritura, tiene un significado que Dios quiere que nosotros podamos comprender, atesorar y por supuesto también llevar a la práctica. Pero hago una pregunta abierta para que, si alguno de ustedes quiere responder, pueda encender su micrófono y hacerlo. ¿Qué quiere decir este mandamiento? ¿Qué significa el mandamiento de no matarás? En palabras simples, ¿qué nos pueden decir acerca de este mandamiento? ¿Cuál es la prohibición? Pastor, ¿me puede repetir que no escuché? Sí, ¿qué quiere decir este mandamiento, este sexto mandamiento de no matarás? ¿Qué significa? ¿Qué involucra este mandamiento? Yo pienso que dice que como uno no es el que le dio vida, por ejemplo, a una persona, porque él es el que sabe cuándo tiene que morir alguien, y uno no puede matar a alguien y terminar con su vida cuando él tiene que hacerlo. Eso pienso. Ya, sí, muy bien. Excelente. Ahí vemos quizás lo que generalmente se entiende con este mandamiento de no matarás. Y a menudo, ¿cierto?, citamos este mandamiento y quizás apuntamos con el dedo a aquellos que asesinan, a aquellos que son homicidas, o a aquellos, como bien decía, ¿cierto, Catalina?, aquellos que pueden también de alguna manera llegar al suicidio, quitarse la vida, mencionó Catalina también, ¿cierto? Eh, Vemos algunos ejemplos de personas que incumplieron o que hicieron lo que este mandamiento, ¿cierto?, prohíbe, que es matar a alguien. Y vamos a ir entendiendo quizás lo que la mayoría comprendemos de este mandamiento, pero al finalizar vamos a tener una reflexión acerca de esto, que quizás puede cambiar un poquito el significado de este mandamiento para nosotros, que quizás parece ser tan fácil de entender, fácil de comprender lo que significa, cuál es la prohibición, pero al finalizar vamos a entender que involucra algo más. Vamos a ir al primer ejemplo que aparece en la Biblia acerca de este mandamiento, ¿cierto?, de la prohibición de no matar, que encontramos en el capítulo 4 del libro de Génesis. Génesis capítulo 4, voy a leer una pequeña porción, no voy a leer toda la historia, ¿cierto?, de Caín y Abel, sino solamente la porción donde aparece este pecado de matar, ¿cierto? Voy a darle lectura desde el versículo 8 al 12. Del 8 al 12. La palabra del Señor dice así. Si hay alguna diferencia es porque yo leo la versión de las Américas, pero no debiera haber mayor dificultad si usted lee la Reina Valera, así que usted puede seguir la lectura igual en la Reina Valera, no hay ningún problema. La palabra del Señor dice así. Y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín:
¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo no te dará más su vigor, vagabundo y errante serás en la tierra. Parte de lo que sucede, ¿cierto?, en este episodio de la vida de Caín y el final de la vida de Abel. Leía por ahí un comentario en la Biblia que decía que Abel solamente es mencionado 3 veces en la Biblia, y eso es todo lo que se menciona de él. Pero con esas 3 episodios de su vida que se mencionan, que es su nacimiento, la ofrenda y la muerte, con esas 3 cosas podemos ver que Abel era un hombre justo, era un hombre que realmente tenía la intención de adorar al Señor de todo su corazón, porque al momento de llevar su ofrenda, él escoge lo mejor. Y por el asesinato, ¿cierto?, de Caín hacia él, no se puede mencionar más sobre Abel, y sin duda, si no hubiese sido asesinado, quizá podríamos tener más sobre este hombre que dedicó lo mejor hacia el Señor. Ahora, Caín era el mayor de los hijos de Adán y Eva, era el primero de sus hijos. Caín representaba de alguna manera el cumplimiento de la advertencia que Dios les había hecho para que no comieran del fruto prohibido. Porque recuerda usted que ellos fueron maldecidos y por causa de su pecado, y además este pecado en sus vidas iba a ser permanente en sus generaciones, iba a ser un pecado heredado. Pero imagínense ustedes, como algunos que pueden ser padres, estar ahí con la duda, ¿mis hijos realmente nacerán con el pecado? ¿Nacerán siendo herederos de esta condición pecadora? Yo creo que Adán y Eva, como no habían personas a su alrededor que les ayudaran, ¿cierto?, en todo esto, que les respondieran las preguntas que ellos tenían, seguramente estaban muy inquietos y tenían muchas dudas acerca de lo que iba a suceder con sus hijos. Si iban a ser pecadores realmente tal como ellos lo habían sido luego de desobedecer. Ellos nunca habían tenido hijos. Caín era el primero, así que existían todos esos temores. Como seres humanos, ¿cierto? Tenemos dudas y de repente algunas cosas nos angustian. Seguramente también Adán y Eva tenían estas dudas y estaban angustiados y preocupados, ¿cierto? Y a la vez, ¿cierto?, estaban quizás con temor acerca de si su hijo realmente sería pecador igual que ellos, nacido como ya en una condición pecaminosa. Luego de que nació Caín, nació Abel, y después de estos 2 hijos, tuvieron muchos más hijos e hijas, ¿ya? A veces pensamos que tuvieron a Caín y Abel, pero no, tuvieron muchos más hijos. De hecho, hay uno de ellos que se menciona posteriormente, pero hay muchos más que no son mencionados de manera individual en la Escritura. La Biblia no los nombra uno a uno, ¿ya? Pero sí se menciona en Génesis 5:4 que los días de Adán, después que engendró a Set, el hijo que vino después de Abel, fueron 800 años. Adán, luego que tuvo a Set, vivió 800 años. Y dice la Escritura ahí en el capítulo 5, verso 4, y engendró hijos e hijas. Por lo tanto, podemos concluir que tuvo muchos hijos más. Tantos hijos como pudo tener en una vida de 800 años. Imagínense. Hay familias que, no sé, los padres 50, 60 años y tienen 10, 12 hijos. Imagínense ustedes, en ese entonces, viviendo 800 años, sin métodos para el control de natalidad, y como dicen por ahí, y sin televisión.
En ese entonces, imagínense ustedes cuántos hijos pudieron llegar a tener. Por eso también, ¿cierto? El Señor cuando los bendice, le dice ir y fructificad y multiplicaos. Esa fue una de las cosas que Dios les pidió a Adán y Eva, y sin duda ellos también pudieron hacerlo en una vida tan extensa como la que vivieron. Finalmente, Adán y Eva se dan cuenta de la gravedad del pecado en sus hijos y de una manera más trágica que pudieron experimentar. Cuando ellos se dan cuenta de que realmente el pecado no solamente estaba en sus hijos, sino que también era como que había incrementado un poco. Se dan cuenta de una forma muy dolorosa cuando su hijo mayor mata a su hermano solamente por enojo. Él estaba enojado y porque estaba enojado mató a su hermano. Un enojo gatillado solamente por el fracaso personal de Caín. Abel no hizo nada contra Caín. No hizo nada contra él. Simplemente hizo lo mejor que pudo para el Señor. Y por eso Caín creyó que era culpable. Él fracasó. Caín fracasó en su ofrenda, pero no Abel. Y ese enojo por causa del fracaso en Caín produjo este deseo de asesinar a su hermano, como lo vemos ahí en Génesis 4:5. Él estaba enojado, dice el capítulo 5, cuando Dios le pregunta, ¿cierto? En el versículo 6, ¿por qué estás enojado? Y en el versículo 5 dice, pero Caín y su ofrenda no miró con agrado, y Caín se enojó mucho, y su semblante se demudó, su semblante cambió. Se notaba que estaba enojado, como a veces se nos nota a nosotros también. Cuando nuestro rostro cambia, se desfigura con el enojo. De la misma manera, Caín se enojó contra su hermano. Pero hay una pregunta de parte de Dios ahí en el versículo 6. Una pregunta que debió haber hecho reflexionar a Caín antes de que matara a su hermano. Dios le pregunta, ¿por qué estás enojado? Una pregunta que debiéramos tratar de responder nosotros mismos cuando nos enojamos. Hacernos esa pregunta, ¿por qué estoy enojado? Debemos hacernos esa pregunta porque en las palabras del Señor, luego de la pregunta, viene una advertencia. En el versículo 7, Dios le dice a Caín, si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. El pecado es representado por un animal amenazante que está preparado, listo para atacar. No sé si ustedes alguna vez han visto a un gato cuando quiere atrapar algo. El gato se pone en posición de ataque. Baja las patas de adelante, levanta su cola para saltar más rápido a su presa y cazarla. Así, de esa manera, el pecado está presente en nuestra vida cuando nos enojamos como se enojó Caín. Está listo para lanzarse sobre nosotros. La advertencia del Señor, el pecado está ahí, amenazante, está en posición de ataque, pero tú debes dominarlo, dice el versículo 7. Tú debes dominarlo. Dios le advierte a Caín que está en peligro espiritual. El pecado lo codicia, el pecado lo desea. El pecado quiere adueñarse de Caín y de sus decisiones. Dios le está aconsejando que no se someta a la tentación del pecado, que no caiga en las garras del pecado. Pero luego
vemos en el relato bíblico que Caín decide ignorar a Dios. Decide hacer oídos sordos a la advertencia que Dios le está dando. Y comienza a planificar y planea el final de la vida de su hermano. Planea darle muerte a aquel que lleva su misma sangre. La muerte de Abel no fue por una circunstancia espontánea. No, Caín lo planificó. Porque dice la Escritura que Caín lo invitó al campo para llevar a cabo su plan. El pecado se manifiesta en hacer, en dos cosas. Primero, en hacer lo prohibido, en hacer lo que Dios prohíbe, y en segundo lugar, en no hacer lo que Dios ha mandado. Ese pecado comenzó con Adán y Eva y se desarrolla hasta que finalmente llega al ser humano y lo transforma en un asesino, lo transforma en un homicida. ¿Se fija usted en la evolución del pecado? Desde una desobediencia al Dios supremo hasta llegar a matar, a quitarle la vida a alguien que Dios le dio la vida. Pero ¿cuál es el castigo? ¿Cuál es el castigo para Caín por haber matado a su hermano? Yo creo que es el peor castigo, la peor de las consecuencias, ser rechazado por Dios. Dios lo rechaza, lo maldice. El Señor mismo maldice la vida de Caín. En el versículo 11 vemos ese castigo. Tan grande era el castigo de Caín, que este hombre le dice al Señor, luego de que el Señor le da su castigo, él le dice, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Caín le dice al Señor, mi castigo es muy grande, yo no voy a poder soportarlo. ¿Arrepentimiento? No. Caín no estaba arrepentido. Caín sentía lástima por sí mismo. Sentía lástima por el castigo que tendría que sufrir desde ahora en adelante. Pero no hay arrepentimiento en él por su pecado contra Dios. No hay arrepentimiento de él por el pecado contra su hermano. Y esta es la terrible realidad de muchos, que a veces sufren por las consecuencias de sus actos y lloran por las consecuencias de las cosas que hacen y se lamentan y dan lástima, pero nunca evidencian arrepentimiento por lo que mal obraron y por lo tanto tampoco se esfuerzan por enmendar sus actos. Otro ejemplo más de de la falta a este mandamiento es quizás un poco diferente en algunos aspectos, en otros muy similar. Y ese ejemplo es el rey David. En cierto episodio de su vida, cuando David ya era rey, dice la Escritura que él se paseaba por su palacio, cuando de repente vio desde su terraza a una mujer de aspecto muy hermoso llamado Betsabé. Le invito a buscar en su Biblia segunda de Samuel, capítulo 11. Vamos a volver a leer solamente algunos versículos, no toda la historia de David y Betsabé, sino algunos versículos, desde el 14 al 17. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo del 14 al 17. La palabra del Señor dice así: y aconteció a la mañana siguiente, 14. Y aconteció a la mañana siguiente que David escribió una carta a Joab y la envió por mano de Urías. En la carta había escrito poner a Urías al frente de la batalla más reñida y retirados de él para que sea herido y muera. Así que cuando Joab asediaba la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que había hombres valientes.
Y los hombres de la ciudad salieron y pelearon contra Joab, y algunos de los siervos de David cayeron, y murió también Urías hitita. Estos versículos no relatan toda la historia, sino relatan el episodio donde David mata a Urías. En la parte técnica, en la parte práctica, ¿cierto? Sabemos que David no fue quien enterró la espada en Urías, pero él planificó todo. Él lo planificó. En el versículo 2, ¿cierto? Vemos cuando David tiene ese encuentro con Betsabé, cuando la ve a la distancia, y de inmediato se acerca a ella, ¿cierto? La manda a llamar y duerme con ella. Y luego muchos dirán, o como hoy en día podrían muchos decir, apenas la vio fue amor a primera vista. Se acercó a ella, la atrajo y de manera muy romántica hizo todo lo posible por ser feliz con ella. Qué romántico y tierno suena eso. El problema es que esta mujer estaba casada con Urías, el hitita. Un detalle que muchos hoy dirán que no es importante, ¿cierto? Muchos hoy le restan importancia al sagrado vínculo del matrimonio. Pero para Dios, hermanos, no es un simple detalle. Para Dios no es algo que se puede pasar a llevar y romper como cualquier cosa. Es un sagrado vínculo. Pero David no solamente pecó de adulterio, sino que también se sumó contra él este sexto mandamiento, ya que el relato bíblico dice que luego que Betsabé estuvo con David, quedó embarazada. Y luego David planificó la muerte de su esposo, pero no sin antes, como decimos en buen chileno, tratar de pasarle el gol, ¿cierto? Porque dice la escritura que David planificó de alguna manera, mandó a llamar del combate a Urías para que Urías pudiera acostarse con su esposa. Y para que pensara Urías que el hijo que Betsabé estaba esperando era de él. Mire usted el avance y la evolución del pecado desde Adán y Eva hasta David. Ya no solamente desobedecer el mandato o la ley del Señor, sino que también tiene intenciones de engañar a las personas. Trató de engañar a Urías, haciéndole creer que el hijo de Betsabé era suyo. Y no solo eso, como no le resultó la primera opción, porque Urías, como era un hombre, un soldado fiel a su rey y a sus soldados que luchaban con él, a los demás soldados, dice la escritura que Urías no fue a su casa, porque Urías dijo, no, pues si mis soldados están aquí, a la puerta del palacio, ¿cómo yo voy a ir a descansar a mi casa? ¿A estar con mi mujer? ¿Y mis soldados aquí esperando y dispuestos para la batalla? Era un soldado fiel, entregado por su pueblo, por su rey. Y como no le resultó a David, fue un poco más allá. Dice la escritura que lo embriagó. Le dio vino para que Urías, borracho, fuera a su casa y se acostara con su esposa. Pero ni siquiera borracho Urías dejó de serle fiel a lo que era, un soldado. Dice que igual Urías se quedó ahí en la puerta del templo. Perdón, en la puerta del palacio. No pudo. Nada le resultó a David. Y en lugar de confesar, en lugar de hablar con Urías y confesar su pecado y arrepentirse, David decidió que lo mejor era matar a Urías. Fíjese usted las decisiones que fue tomando David en su vida.
de partida llegar y estar con una mujer que sabía que estaba casada, porque David sabía que Betsabé era mujer de Urías. Luego decide engañar a Urías, no una, sino 2 veces. Y luego la decisión más terrible que pudo haber tomado, mandar a matar a Urías hitita. Ya sabemos la historia, lo que pasó después. David mandó al frente de la batalla a Urías, ahí a la primera línea, la línea donde siempre son los primeros que mueren. Y donde generalmente mueren todos los que van ahí en esa primera línea, ¿cierto? Las guerras en ese entonces, las luchas, las batallas no eran como ahora. No, en esas era cuerpo a cuerpo las batallas. No habían armas de fuego, habían espadas, lanzas, escudos, cuchillos. Por lo tanto, las peleas, las batallas, los que iban en la primera línea eran los que primero morían y de maneras muy sangrientas. Ahí mandó David a Urías, donde estaban los que morían primero. Tenía que ser ahí porque ahí él se aseguraba que Urías iba a morir. Y así sucedió. Urías muere en el combate. Y luego de eso, David, buscando su felicidad, buscando estar pleno, toma a Betsabé como su esposa y se hace cargo del hijo. Quizás para muchos hoy en día hizo lo correcto, porque se hizo cargo. No. La Biblia es clara ahí en 1 Samuel 11:27, cuando dice que no obstante todo lo que David hizo fue malo ante los ojos de Dios. Todo lo que él hizo fue malo ante los ojos de Dios. Y fue juzgado por eso. Aunque él no fue el autor o ejecutor de la muerte de Urías, fue juzgado como si él mismo hubiera empuñado la espada que le quitó la vida a Urías. Y fue juzgado también por haber tomado a su mujer antes de haber sido viuda. Eso lo encuentra en 2 Samuel 12:9, donde se pronuncia el juicio de Dios contra David. David fue castigado severamente. El castigo de David fue que Dios hirió a su hijo que tuvo con Betsabé. Y luego de unos días, ese hijo murió. Ese fue el castigo. Ese fue el juicio de Dios sobre lo que David había hecho. Y no solo eso fue su castigo. No solamente eso fue el juicio de Dios, sino que tiempo después, uno de sus hijos mató a su hermano. ¿Le parece algo similar eso a Caín y Abel? Uno de sus hijos mató a su hermano, uno de los hijos de David. Pero no lo mató por haber sido más grato ante el Señor con su ofrenda. Fue mucho más terrible que eso. Mató a su hermano porque su hermano había violado a su hermana. Y luego de que mató a su hermano, huyó, se fue de la presencia de David. Se arrancó. Creo que eso es un castigo que aún era más grande que la misma muerte de su otro hijo. Pero no obstante, la Biblia dice que David tenía el corazón de Dios. Porque luego de todo lo que sucedió con Betsabé, con Urías, dice la Escritura y podemos ver en los Salmos el arrepentimiento de David. David se arrepiente, David confiesa su pecado y queda estampado en algunos salmos donde se menciona ese arrepentimiento y también se menciona la restauración de David. Pero eso no significa que no haya experimentado el peso del castigo de la ira de Dios que cayó sobre él, porque sufrió las consecuencias.
y la sufrió con sus hijos. Quizás esta interpretación de este mandamiento de no matarás y el castigo y las consecuencias no dejan de ser justas. Pero existe una interpretación de este mandamiento, de este sexto mandamiento, que pocos consideran realmente sobre este mandato del Señor. Hubo un hombre que no solamente se cerró a interpretar lo que dice literalmente este sexto mandamiento, sino que fue más allá y nos dejó una importante lección acerca de esto. ¿Saben quién fue ese hombre? Jesús. No es un historiador, no es un hombre destacado, un hombre contemporáneo, un hombre de nuestros tiempos. Fue Jesús. ¿Y sabe lo que dice Jesús acerca de este mandamiento? Busquen su Biblia, Mateo, capítulo 5, versículos 21 y 22. Mateo 5, 21 y 22. Jesús dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¡Wow! Nos quedamos apuntando con el dedo a los asesinos, a los culpables de asesinato, de homicidio, pero no consideramos lo que el Señor dice aquí. Es importante recalcar que lo que el Señor dice en esta frase, oíste que fue dicho, no se refiere a las enseñanzas de la ley de Dios con sus promesas, sino que se refiere a la enseñanza que los escribas y los fariseos hacían de la ley. Esa enseñanza que era trastornada, esa enseñanza que no lo llevaba realmente a una relación personal con el Señor. Y Jesús dice que el sexto mandamiento, no matarás, no solamente se refiere al acto de asesinar a alguien como tal, no solamente algo de literal, no matar, sino que incluye el acto de matar en tu corazón. Significa que este mandamiento dice que guardar rencor hacia alguien es igual a matar a esa persona. Si te enojas con alguien, eres culpable del sexto mandamiento. Eso está diciendo el Señor. Eres culpable de matar a esa persona en tu corazón. Para Jesús es tan importante el asunto del amor en sus hijos, que incluso los identifica de esta manera allí en Juan 13:35, cuando dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. No solo eso, sino que llega a ser tan importante el amor en sus hijos, que incluso nos muestra que desde el principio Dios tuvo en su corazón el deseo que nos amáramos. Desde el Antiguo Testamento el Señor nos enseña que debemos amarnos. En Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice la Escritura. Y luego, en Juan 13:34, el Señor Jesús provoca un cambio a gran escala en este mandamiento. Ya no debemos amar como nos amamos a nosotros mismos, porque eso dice Levítico. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No, aquí Jesús provoca un cambio gigante en ese mandamiento. Él dice ahora que debemos amar a nuestros prójimos, a amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Como
como Él nos ama a nosotros, no como nosotros nos amamos a nosotros mismos, sino como Cristo nos ama. Es un cambio gigante en el mandamiento. Ese es el cambio que Jesús quiere que logremos en nuestras propias vidas. El amor cristiano tiene como modelo no el amor por nosotros mismos, sino el amor sacrificial de Cristo. Y tiene a la comunidad de creyentes, tiene a la iglesia como el lugar principal donde ese amor es expresado. Debemos amarnos a unos con otros como Cristo nos amó. ¿Y dónde es principalmente el lugar donde podemos ejecutar esto? Es en la iglesia. Es con nuestros hermanos en la fe. Es allí donde está el centro, donde podemos desarrollar a cabalidad o donde podemos aprender a practicar ese tipo de amor. Amar a aquellos que algunas veces no piensan igual que nosotros. Amar a aquellos que se equivocan. Amar a aquellos que nos causan dolor. Amar a aquellos que a veces no están de acuerdo con nosotros. Amar a aquellos que nos caen bien y a aquellos que no tanto. A amar con un amor sacrificial, como el amor que Cristo nos mostró y nos muestra hoy en su palabra. Amar con un amor perdonador, como el de Cristo. Querido amigo, hermanos, no mates a tu hermano en tu corazón. No lo mates, aunque piense diferente, aunque no estés de acuerdo con él. Ámalo como Cristo te amó a ti. Cristo no vio nada en ti, nada bueno en ti. Y así te amó, y así te perdonó, y así hoy cambia tu vida y te restaura y te santifica. Pero antes de eso no había nada bueno en ti. Y ese es el ejemplo del amor de Cristo. Ese es el ejemplo que debemos tener con nuestros hermanos, con aquellos que creen en Jesucristo como su Salvador. Si eres culpable de este mandamiento, si realmente hay enojo, hay ira, hay desprecio hacia tus hermanos, te invito al arrepentimiento. Te invito a enmendar lo que has hecho o lo que sentiste en tu corazón. ¿De qué manera lo podemos hacer? Jesús nos da la respuesta. Ahí mismo en Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24, Jesús dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hermano, no te acerques al Señor con ira en tu corazón, con rencor hacia tu hermano. Reconcíliate primero, pide perdón, aunque no hayas hecho nada, aunque tú creas que no hiciste nada para que tu hermano se enojara contigo o para que tú estés enojado con tu hermano. Si tú sientes que eres la víctima, no importa, pide perdón para que el orgullo no te ciegue como cegó a Caín. Pide perdón por tu enojo. Pide perdón por matar a tu hermano en tu corazón. Y no seas culpable de este sexto mandamiento. Acércate al Señor en arrepentimiento. Reconcíliate con tu hermano. Deja de guardar rencor, deja de seguir alimentando las raíces de amargura que existen en tu vida. Y busca al Señor. Te invito a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos, Señor amado,
aquello que necesitamos para nuestras vidas, aquella enseñanza, Señor, que puede guiarnos en este caminar, en este camino, Señor, donde tú nos mandas a perseverar, a crecer. Ayúdanos, Padre Celestial, a que podamos oír, escuchar tu consejo, Señor, tu palabra, para que realmente, Señor amado, podamos avanzar en tus caminos. Ayúdanos, Señor, a ser iglesia. Ayúdanos, Señor, a ver tu consejo antes que nuestra opinión. Ayúdanos, Señor, a poder ver y poder experimentar, Señor, esa verdadera restauración. Limpia nuestras vidas, Señor. Restáuranos, Padre. Si hay rencor, si hay ira, si hay enojo contra algún hermano, ayúdanos, Señor. Restáuranos. No permitas, Señor, que en nuestro corazón matemos a nuestro hermano. Que lo consideremos muerto, Señor. O que la ira, Señor, nos ciegue ni nos llene de orgullo. Perdónanos, Padre. Y ayúdanos, Señor, a restaurar cualquier relación que se haya roto. Cualquier situación, Señor, que nos impida poder tener una relación sana y fuerte contigo, Señor. Escuchar el consejo de Jesús cuando dijo que si hay algo, Señor, con algún hermano, que antes, Señor, de dejar nuestra ofrenda, antes de acercarnos a ti, Señor, que restauremos esa relación, que aclaremos las cosas, que pidamos perdón y luego, Señor, continuar acercándonos a ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en esto, Señor amado, que hasta lo cantamos en algún coro, Señor. Pero de igual forma, Padre, muchas veces seguimos cayendo en esto. Ayúdanos, Padre. Te ruego, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que ha escuchado en este tiempo, Señor, tu palabra. Ayúdanos, Señor, fortalécenos. Y provoca ese cambio necesario en nuestras vidas, Señor, para poder, Señor, honrarte. Honrarte, Señor, realmente, glorificarte, no solo de nuestra boca, sino con nuestros actos. Te rogamos, Señor, todo esto, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.